Telereportaje. Hay polémica en el Vaticano y en la Curia por un supuesto libro que apoya el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, en relación a el tema de las curias, los curas casados. Vamos a hablar de estos y otros asuntos con nuestra corresponsal Valentina Alasraqui. En directo, la periodista Valentina Alasraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cuánta polémica por esto que algunos dicen, pues el Papa Benedicto rompe el silencio? Pues la verdad sí, mira, muchas polémicas a partir del domingo cuando el periódico francés Le Figaro presentó unos extractos de este libro que se llama Desde lo profundo de nuestros corazones, dedicado al espinoso tema del celibato sacerdotal. Aparentemente, bueno, si tú ves la portada original, son dos coautores, nada más y nada menos que el Papa Emérito Benedicto XVI y el cardenal africano de Guinea, Sara, quien es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un purista, un hombre conocido como conservador, un opositor del Papa Francisco, aunque vamos a decir de una forma discreta y educada con respecto a otros que no lo son. Aquí el tema es el siguiente, que en cuanto sale a la luz pública la publicación de este libro, que es justamente hoy en Francia y el próximo mes en los Estados Unidos en la versión en lengua inglesa, pues se desatan las polémicas y poco a poco pues el Vaticano empieza recordando con un comunicado por escrito de su portavoz Matteo Bruni, diciendo que el Papa Francisco se ha pronunciado siempre a favor digamos del celibato sacerdotal, siempre lo ha considerado un don y recuerda, pone en este comunicado que hay que recordar lo que nos dijo en el vuelo de regreso desde Panamá, donde en efecto el Papa Francisco dice que pues el celibato sacerdotal es un don para la Iglesia y que solo él podría suponer, digamos, algún cambio en la cuestión pues de estas zonas muy remotas, muy territorios enormes donde hay escasez de sacerdotes y obviamente pues los fieles no tienen acceso a los sacramentos, que es el gran tema del sínodo para la Amazonia que vimos en los meses pasados. Entonces, el momento de la publicación de este libro, en el que tanto el cardenal Sarah como el Papa Emérito Benedicto XVI dicen no podemos callar ante la posible modificación de la doctrina sobre este punto que para ellos es inamovible, obviamente pues no es casual. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco está preparando este documento que se llama Exhortación Postsinodal, en el que prácticamente el Papa tiene pues la facultad de reunir, de hacer su propia síntesis de todas las conclusiones de un sínodo y presentar al mundo un documento. Pues este documento tendría que salir pronto y ahí ya se verá cuál es la posición del Papa Francisco. Si no abre de ninguna manera digamos, sobre el tema de la ordenación de hombres casados, los famosos viri probati, que deberían de ser ordenados diáconos permanentes, hombres casados de cierta edad, muy queridos por el pueblo, por la gente, digamos, de total confianza, que bueno, podrían administrar los sacramentos en estas zonas remotas del mundo donde no hay sacerdotes. Entonces solo ahí sabremos si habrá esta apertura o no. Pero obviamente la publicación de este libro en este momento pues ha sido vista como una operación en contra del Papa Francisco, una presión, digamos, sobre el Papa Francisco para que no modifique este tema. Entonces, del ala conservadora, ¿no? Del ala conservadora. Exactamente. Entonces, ante esta supuesta presión, el secretario particular del Papa Emérito, Monseñor Georg Genswein, que fue su secretario durante el pontificado, incluso antes, y que ahora además de vivir con el Papa Benedicto XVI y ser diciendo de alguna manera su secretario, también es el prefecto de la Casa Pontificia del Papa Francisco. Lo vemos siempre a su lado en cualquier evento en Italia, no en el extranjero, en Italia. Entonces, pues el Monseñor Genswein se ha visto obligado a decir que el Papa Emérito no era coautor de este libro, que él solo había colaborado con un escrito suyo sobre el tema del celibato sacerdotal y que de ninguna manera se podía considerar este libro como el fruto de dos autores, digamos, sino el suyo era sencillamente una aportación y que había que quitar de la portada
pues su nombre como coautor, solo su contribución y además quitar su firma de la presentación y de las conclusiones que aparecen en el libro, como también fruto de los dos, tanto del Papa Emérito como del Cardenal Sará. El tema aquí, aparte de toda esta confusión que también se va a reflejar a nivel de las editoriales, porque en Francia han aceptado quitar al Papa Benedicto como coautor, en los Estados Unidos, por ejemplo, no. Entonces, aparte de toda esta confusión y bueno, esta operación mediática, aquí uno de los problemas que se está poniendo de relieve es la figura del Papa Emérito, es decir, la institución del Papa Emérito, que obviamente no conocíamos como tal, no existía como tal en la era moderna, y que pues hay varios cardenales dentro de la curia que piensan que habría que establecer unas reglas, porque cuando el Papa Benedicto renunció, dijo que se retiraría de la vida pública y que ya no habría, digamos, de su parte ninguna injerencia, ninguna participación en la vida activa y sobre todo ningún tipo de presión hacia el nuevo Papa, porque puede crear confusión como de la existencia, como pues la famosa película Los dos Papas, y en este momento hay dos papas. Y obviamente el Vaticano dice que no es así, que solo hay un Papa, pero cuando suceden estas cosas, y sobre todo que a nivel teológico la visión del Papa Benedicto y la del Papa Francisco no coincide muy, digamos, de una forma muy evidente, entonces pues se crea, digamos, todas estas polémicas y se vuelve a hablar del rol de la institución del Papado Emérito, del Papa Emérito. Ahora, y seguramente a futuro... Sí, dime. Sí, Valentina, el Papa Benedicto, el Papa Emérito, no cumple, porque había dicho que se iba en silencio, que no volvería, tú lo comentabas ahora, a participar ni a opinar de nada, e incumple con este documento que pone a disposición del ala conservadora de la Iglesia. El problema que ya ha sucedido, obviamente ahorita se está diciendo que el Papa Benedicto, no tenía ninguna intención de hacerlo bajo esta óptica, de presionar o de prestarse a una manipulación por parte del grupo conservador, pero luego en los hechos... Bueno, a ver. Hay que tener en cuenta que el Papa Benedicto XVI tiene 92 años, entonces hay quienes incluso dicen que no siempre es él el que está escribiendo estos textos, o bien que es a su vez manipulado, vamos a decir así, instrumentalizado, sin que él esté totalmente consciente debido a su edad. Se han visto las fotos, el Papa se ve como un hombre muy anciano, muy débil, habla muy poco, pero también dicen que sigue siendo muy lúcido. Entonces yo creo que ahí es evidente que su figura es utilizada. No creo tanto que sea su intención personal, probablemente no lo es, pero sí hay un grupo detrás de él que se aprovecha también, digamos, de la edad y de su nombre para presionar al Papa Francisco, para crear, digamos, esta sensación de fractura o de dos papas, dos iglesias que se están enfrentando. Creo que eso seguramente emerge, digamos así, de lo que ha sucedido en los últimos días. Precisamente lo que comentaba sobre esta película de los dos papas, yo la vi recientemente, la verdad que interesante. ¿Cómo la han tomado allá en Roma? Mira, el Vaticano no ha hecho ningún comentario. Yo incluso lo pedí, lo solicité, porque pues también tenía interés, yo también la vi y tenía el interés de ver cómo había sido vista. Y de parte del Vaticano no ha habido ningún comentario sobre esa película. Yo, como decía ya en una ocasión anterior, obviamente para los que vivimos aquí o que cubrimos esta fuente, nos brincan muchas cosas que probablemente a una persona que obviamente no cubre la fuente del Vaticano no lo ve, no lo ve tan claro. Es obvio que hay muchísimas cosas que no corresponden a la realidad, empezando con ese tipo de relación entre los dos papas, sobre todo el supuesto encuentro previo, cuando el Papa Benedicto todavía era Papa, el cardenal Bergoglio habría ido a verlo, habrían estado conversando casi de la sucesión, etcétera. Toda esa parte es absolutamente ficción. Creo que también el carácter y ciertas posturas del Papa Benedicto no corresponden a la realidad. Seguramente la descripción de Francisco es mucho más apegada a lo que vemos, a lo que sabemos de Papa Francisco, incluso por lo que se refiere a su pasado. Entonces, claro, visto desde aquí, y pues se nota perfectamente lo que es ficción y lo que es realidad, lo cual
creo hace de esta película una película muy interesante, pero probablemente puede haber un pequeño riesgo porque cuando se mezcla ficción con realidad se puede crear también confusión. Pero tengo entendido que ha sido muy vista también por los jóvenes, lo cual por otra parte puede ser un factor interesante porque pues hay cierto interés también por estas figuras, por el Papa emérito, etcétera, que a lo mejor podríamos pensar que no son figuras ya tan cercanas a los jóvenes, ¿no? Creo que como hay varios factores, pero seguramente digo, es una operación en la que yo creo que el que sale ganando es el Papa Francisco. Eso me parecería, digamos, evidente también porque es mucho más real, digamos, la interpretación del Papa Francisco que también en cuanto a carácter, a gestos, etcétera, es más apegada a la realidad la del Papa Francisco que la del Papa Benedicto. Pero bueno, esa es, digamos, mi opinión personal, ¿no? Aunque redimen también un poco la figura de Benedicto XVI. Es que yo creo que la altera un poco, también sobre el tema de la pedofilia, sobre su forma de ser. En realidad, en corto, el Papa Benedicto XVI es un hombre muy sereno, muy tranquilo, muy gentil, prudente. Yo creo que todas estas facetas que uno conoce cuando ha tenido la oportunidad de estar cerca del Papa Benedicto XVI, que seguramente no tenía el carisma o el don de gentes, pero eso no, esa parte, digamos, yo no la veo reflejada en la película. Me parece que eso se ha logrado. Caray, volvemos a tener problemas con el enlace con Valentina. Bueno. Ahí estamos otra vez, Valentina. Bueno. Te dejamos de escuchar un momento, pero ya estamos nuevamente. No, digo, bueno, aparte de todas estas polémicas, una buena noticia hoy. El Papa Francisco ha nombrado por primera vez a una mujer dentro del Vaticano como subsecretaria en la Secretaría de Estado, que es el órgano más alto, y ella se tendrá que ocupar digamos, de la relación con los estados, las relaciones diplomáticas, pero sobre todo en el frente multilateral en el que se abordan pues temas que son prioritarios en el pontificado del Papa Francisco, como por ejemplo todo lo relacionado con migración, un tema que para él es muy, muy importante. Hay 950 mujeres en el Vaticano, pero la verdad es que nunca había habido una mujer en un puesto tan alto, así que bueno, eso por lo menos es una buena noticia y responde un poco a esta idea que ya el Papa Francisco había dicho que en efecto también en el Vaticano se tiene que llegar a una presencia de mujeres, no solo en el Vaticano, sino también en la Iglesia, pues superior a la que ha habido hasta este momento. Y luego, pasando totalmente a otra información, estoy siguiendo ahora en estos días el caso de un ciudadano mexicano, Ramón Cristóbal Santoyo. Aquí por la prensa italiana es considerado como una figura de primer plano del cártel de Sinaloa. Él fue detenido en el aeropuerto de Fiumicino de Roma en agosto, el 20 de agosto, y había una orden de aprehensión internacional. Había sido investigado durante 11 años, desde 2005 hasta 2016, cuando se inició esta orden de aprehensión internacional. Había sido investigado por la DEA y es acusado pues de narcotráfico y de también reciclaje de dinero por parte del cártel de Sinaloa. Está en la cárcel, se ha pedido su extradición a los Estados Unidos y hoy hubo una audiencia de la Corte de Apelaciones. El abogado defensor Alessandro Scorza logró que no se tomara hoy la decisión sobre la extradición por parte de la Corte de Apelaciones y pidió mayor documentación porque dice que la documentación que llegó del distrito de la Corte de California del Sur pues según él es incompleta y son más indicios que pruebas. Bueno, esta obviamente es su posición. Entonces al final la Corte de Apelaciones decidió que en un plazo de 15 días dirá si acepta, se pronuncia a favor de la extradición de Santoyo a los Estados Unidos. Es un hombre de 44 años, que dice ser ingeniero civil, casado con 3 niños pequeños que viven en la Ciudad de México. Y bueno, aquí la prensa italiana sí lo describe como un hombre, digamos, de primer plano del cártel de Sinaloa, y dicen incluso que en la cárcel los detenidos inclinarían su cabeza cuando él pasa como en señal de respeto. Pero bueno, esto es lo que dice la prensa italiana y ahora estaremos a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Roma, aunque el abogado ya ha dicho que de todas formas presentará, en caso de que se pronuncie a favor de la extradición, presentará un recurso para recurrir ante la casación, que aquí es el tribunal de última instancia,
que ese sí ya tiene que entrar en las pruebas, digamos, puede analizar las pruebas más que la Corte de Apelaciones, que recibe una documentación y no tiene por qué estudiar las pruebas, digamos así. Pero en Italia la última palabra sobre las extradiciones la tiene el ministro de Justicia, así que bueno, habrá que seguir los próximos pasos para ver si Santoyo será extraditado o no y en qué tiempos a los Estados Unidos. Ya llama la atención porque acá en México este caso de Santoyo ha pasado inadvertido prácticamente. Sí, es lo que yo veo, te digo, desde que lo detuvieron en el aeropuerto de Fiumicino el 20 de agosto, aquí se ha manejado así con ese perfil, ese nivel, pero yo también he tenido esa sensación de que pasara totalmente desapercibido, incluso por la prensa, corresponsales mexicanos. Aquí yo lo empecé a seguir desde el primer momento porque me llamó la atención el manejo que se estaba dando y entré en contacto con su abogado, que obviamente pues es su trabajo y él presenta pues una serie de temas diciendo que según él hay fallos o no hay verdaderas pruebas, digamos así, en esta investigación, aunque claro, él dice que cómo es posible que en 11 años de investigaciones no haya sido detenido nunca, o que Santoyo no tenga ningún antecedente penal, nunca haya tenido nada que ver con la justicia, o por qué no lo detuvieron antes. Estuvo dando vueltas por el mundo durante 3 años, desde 2016 hasta 2019, porque son preguntas que hace el abogado, obviamente, por qué no lo detuvieron en Londres, que había estado dando una vuelta por Europa, lo detuvieron aquí en Roma, en fin, preguntas que él puso hoy. Yo estuve adentro en la Corte de Apelaciones de Roma y bueno, el presidente de la Corte al final de esa discusión por parte del abogado defensor decidió tomarse este plazo de 15 días para ver si pues finalmente se decidía a favor de la extradición o no, cuando obviamente el fiscal general ya había expresado su opinión a favor de la extradición. Bien, pues agradezco el reporte, Valentina, estaremos muy pendientes de este caso. Claro que sí. Muy buenas tardes. Gracias, buenos días, buenas tardes para ti. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Yo hago la pausa y regreso con más.